Buenos días. El día de hoy voy a compartir con ustedes una comparación de los sistemas jurídicos de Colombia y Argentina y cómo pretenden garantizar el derecho a la educación a sus ciudadanos en ambas naciones. Bueno, iniciamos mencionando de nuevo pues que nos interesa eh, dialogar sobre el derecho a la educación debido pues a que es un derecho fundamental que está establecido por las Naciones Unidas y en la Carta Interamericana de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26, establece que toda persona tiene derecho a la educación, que ésta debe ser gratuita, por lo menos en la parte elemental y fundamental, que esa instrucción debe ser obligatoria. Eh, De igual manera, esta educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Y por último establece pues que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que deben recibir sus hijos. Bueno, vamos a iniciar hablando un poquito del sistema jurídico de Argentina. Eh, entonces, frente al análisis del sistema jurídico de Argentina, vamos a analizar cuatro aspectos fundamentales, digamos la Constitución, las leyes fundamentales que nos ayudan pues a garantizar el cumplimiento del derecho a la educación, cómo ha favorecido la jurisprudencia en los últimos años a la garantía del derecho a la educación y cómo está la Constitución argentina en relación con los tratados internacionales. Entonces, inicialmente, pues la Constitución es la ley suprema y en ese sentido, pues establece los derechos, las garantías fundamentales y la forma en que, garantías fundamentales de las personas y la forma en que se organiza el Estado. En Argentina, la Constitución es concebida como el límite al poder político. Por eso, digamos, los jueces tienen la competencia de controlar la constitucionalidad de las leyes. Eso en términos de la Constitución. Tenemos leyes fundamentales, como son el Código Civil, pues que regula las relaciones civiles y comerciales. En términos ya de la garantía del derecho a la educación, pues nos permitimos mencionar la Ley Nacional y Reglamentación de Procesos Administrativos, así como la Ley de Acceso a la Información Pública, ya que el acceso a la información pública permite reconocer y utilizar la información que se produce en los diferentes poderes del Estado. Frente a la jurisprudencia nacional en los últimos años, la ley, la ley general ley federal de educación dicta las normas que impone al Estado el deber de garantizar el ejercicio de los derechos de enseñar y aprender. Establece el derecho del educando a desarrollar su aprendizaje. Digamos, en Argentina están apostándole mucho al tema de la calidad y a la eficiencia, por eso son muy enfáticos en las condiciones en que se debe prestar este servicio. O sea, en edificaciones que cuenten con las normas de seguridad y salubridad. Entonces, digamos, en Argentina ya se ha hecho bastante avance en el tema de cobertura, entonces en estos momentos hay un enfoque más es a mejorar la calidad y la eficiencia del servicio educativo. En torno a los tratados internacionales, podemos decir que Argentina ha adoptado varios tratados internacionales que influyen en su legislación federal y provincial, tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Digamos, esa es la manera en que en Argentina buscan relacionar los tratados internacionales con su constitución con el ánimo de garantizar un buen derecho a la educación. Entonces vamos ahorita a hacer un análisis comparado del sistema jurídico argentino. Básicamente vamos a decir que la familia jurídica del sistema jurídico argentino pertenece al civil law,
o también la familia jurídica del derecho civil, que bueno, se caracteriza porque, digamos, las leyes son la principal fuente del derecho. Y entonces, pues esto es, digamos, hay que apegarse a la norma para cumplir los derechos de las personas. Eh, Argentina es, Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana, federal y está constituido por 23 provincias y una ciudad autónoma. Que sea representativa quiere decir que los ciudadanos tienen la posibilidad de elegir mediante voto a sus representantes. Que sea republicana quiere decir que hay una ley que se rige para todo el estado. Y que sea federal es que si bien hay una ley que se rige para todos los estados, pues las provincias también tienen cierta autonomía en el ejercicio de la garantía de los derechos. Eh, Frente a la estructura dogmática de la Constitución argentina, digamos, los objetivos de la Constitución argentina son como perseguir los derechos, la defensa de los derechos y las libertades del hombre y darle cierto límite al Estado y de igual manera pues brindarle la seguridad de proteger al individuo frente a las acciones del Estado. Entonces, como en gran cantidad de países de Latinoamérica, la división de poderes en Argentina está establecida en tres poderes, básicamente: el ejecutivo, que está encabezado por el presidente; el legislativo, pues que está a la cabeza por el Congreso de la Nación; y el judicial, pues que tiene una Corte Suprema de Justicia, hay tribunales, hay juzgados, todo eso. Entonces la Corte Suprema de Justicia está conformada por 9 miembros, pero aquí hay una situación y es que son nombrados por el presidente. Entonces hay otro poder que es el del Ministerio Público, pero entonces ese poder básicamente tiene mucha relación con lo que es el poder ejecutivo. Bueno, entonces la pregunta es, ¿será que en Argentina sí se garantiza el derecho a la educación a sus ciudadanos? Pues tenemos que empezar diciendo que el garantizar el derecho a la educación, digamos, en Latinoamérica es un gran desafío, ¿no? Porque eso, la educación es un tema más netamente político. Sin embargo, desde la Constitución en Argentina, en su artículo 5 establecen que el Estado fija la política educativa y controla el cumplimiento para tener, digamos, hacer una consolidación de la unidad nacional, respetando pues las particularidades de cada provincia y de cada localidad. El artículo 6 dice que el Estado garantiza el derecho constitucional de enseñar y aprender. Por otra parte, la Ley de Educación Federal es la 26.206, regula el ejercicio de enseñar y aprender consagrado en la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella. Sus contenidos están orientados a resolver los problemas de fragmentación y desigualdad que afectan al sistema educativo y a enfrentar los desafíos de una sociedad en la cual el acceso universal a una educación de buena calidad es un requisito para la integración social. En Argentina, la educación es obligatoria desde los 4 y hasta los 18 años de edad. Eh, y es gratuita, tanto en la educación básica como en las universidades públicas. Eso quiere decir, digamos, Argentina tiene un buen sistema de educación superior y eso pues le permite a sus ciudadanos poder acceder a carreras de educación superior de forma gratuita. Como ya lo mencioné antes, digamos, uno de los objetivos de uno de los esfuerzos que ha hecho Argentina en los últimos años es, digamos, para mejorar la educación ha sido enfocarse en la calidad y en la eficiencia del servicio, de la prestación del servicio. Lo que implica pues que eh, garantizar el derecho a la educación pues es brindar unas condiciones adecuadas y efectivas que permitan el desarrollo de la educación.
Bueno, pasamos ahorita a hablar un poquito de la República de Colombia y pues aquí tenemos que decir que si bien en los dos países hay un rezago en cuanto a la calidad de la educación y la garantía del derecho a la educación, pues Argentina nos lleva una ventaja y es que ellos tienen un sistema educativo un poco más, digamos, más acorde a las necesidades del país. Sin embargo, en Colombia tenemos es una amalgama de sistemas educativos, entonces más que todo es como eurocentrista. El sistema educativo de Colombia es muy eurocentrista, entonces eso deja de lado muchos aspectos positivos para la educación, sobre todo lo que tiene que ver con esa, digamos, con esa identidad cultural, ¿no? Porque, digamos, en Colombia es un país pluriétnico y multicultural, sin embargo, adoptamos un sistema educativo muy centrado en las condiciones europeas, entonces eso desconoce un poquito las realidades del país. Entonces, bien, entonces, continuando acá, decimos que vamos a hacer luego el análisis de las fuentes legales en el sistema jurídico colombiano. Entonces yo decía, contamos con una constitución política, pues que también se le hace llamar la Carta Magna o la Carta Fundamental. Y pues es la ley suprema, la máxima ley. Y ahí se especifican también los deberes y derechos de los ciudadanos y la estructura y la organización del Estado. Eh, Esta constitución de 1991 abrió un proceso de participación ciudadana. O sea, esta constitución ha permitido que los ciudadanos tengan una mayor participación en las decisiones que toma el Estado. Y digamos, el fundamento, el marco democrático está fundamentado en el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas y el deber del cumplimiento de los principios de la Constitución. Por otra parte, entonces nos permitimos mencionar las leyes fundamentales. Igual que en Argentina, pues acá contamos con un código civil que también regula las relaciones entre las personas. Tenemos un código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. Y de igual manera, digamos, contamos con unos mecanismos de participación ciudadana que están regulados por la Constitución Política y leyes como la 134 de 1994 y la de 1757 de 2015. Frente a la jurisprudencia nacional, digamos la ley 115, que es la Ley General de Educación en Colombia, eh, establece que el derecho a un servicio público con una función social. Eso en términos de la ley, digamos, la Corte Constitucional le ha tocado reglamentar y legislar en función de las diferentes problemáticas que se presentan y digamos, ha tocado resolver problemas de acceso, de permanencia, para educación superior y también para educación básica. Y básicamente, digamos, en los últimos años, la legislación colombiana ha procurado materializar cuatro aspectos básicos que son la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad. Frente a los tratados internacionales, pues sabemos que Colombia cuenta con un bloque constitucional, que eso permite, digamos, eso lo que garantiza es el cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Frente al sistema jurídico colombiano, podemos decir que la familia jurídica de Colombia también es el civil law, derecho civil. Sin embargo, acá se han incorporado muchos elementos del common law y de otros sistemas a lo largo de su historia. Colombia es una república y según la Constitución, la República de Colombia es un Estado social de derecho. La estructura dogmática constitucional establece pues que los derechos humanos, tanto individuales como personales, que se le otorgan al pueblo. O sea, el dogma es garantizar mucho y procurar la garantía de esos derechos que la Constitución le da a sus individuos, Entonces, también hay una división de poderes y también está
dividido en tres poderes básicamente: el ejecutivo, que también es encabezado por el presidente; el legislativo, que está encabezado por el Congreso de la Nación, el Congreso de la República, que está conformado por el Senado el Senado y la Cámara de Representantes; y el judicial, que está representado también por la Corte Suprema de Justicia. eh, pues también hay tribunales, también hay jueces, hay juzgados, y digamos eso es la forma en que se materializa el derecho en Colombia. Ahora, frente a si Colombia garantiza o no el derecho a la educación a sus ciudadanos, pues al igual que en Argentina, esto sí es un tema político, y desde que no haya voluntad política no podemos hablar de que haya una verdadera garantía de del derecho a la educación con calidad. Sin embargo, digamos, pues la legislación lo que establece, digamos, particularmente el artículo 67, es que la educación es un derecho de la persona y es un servicio público. O sea, la Constitución reconoce esa dualidad de la educación y la reconoce como un derecho y también como un servicio público. El artículo 27 de la Constitución garantiza las libertades de la enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Establece también que el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación. La, la, la máxima ley de educación es la Ley General de Educación, pues está reglamentada por otros decretos y otras normas, pero digamos la Ley General de Educación es la 115 de 1994, y esta ley señala las normas generales para regular el servicio público de la educación, que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas. Bueno, aquí tengo que mencionar también pues que en Colombia hay educación pública y educación privada. Entonces, la ley general es básicamente para regular la educación pública. Sin embargo, pues también, digamos, se entregan algunas orientaciones para las instituciones privadas que pretenden ofrecer servicios educativos. En Colombia la educación es obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad y debe comprender como mínimo un año de preescolar y 9 de educación básica. Es gratuita en las instituciones del Estado, pero aquí sí tengo que mencionar que en Colombia la educación gratuita se le garantiza en los niveles de educación básica, porque en los niveles de educación superior, pues el Estado está trabajando, los gobiernos han estado trabajando en función de eso, pues porque, digamos, en Colombia en la educación, en las instituciones de educación superior públicas, pues también cobran algunos rubros, pues todo depende del estrato social, de la persona y otras situaciones allí, pero digamos la educación superior en Colombia todavía tiene unos grandes baches para poder hablar de gratuidad. Se está trabajando en eso, pero todavía no se puede hablar de gratuidad. Eh, entonces, vamos a hacer una comparación acá entre los dos sistemas y vamos a hablar del contraste sobre el derecho a la educación. Y entonces, en Colombia se han hecho avances en la educación gratuita, eso no hay que no hay que desconocerlo, pero en temas de infraestructura, en tema de estabilidad de los docentes, hay que trabajar muy fuerte en eso. Como le digo, el tema de la educación es un tema de voluntad política, y mientras no haya voluntad política por ofrecer un servicio de calidad, pues podemos hablar de que en el papel la norma está muy bacana, pero a la hora de materializarlo, pues estamos rezagados. Entonces, eh, en Colombia se habla pues de que se ha avanzado en educación gratuita, pero sobre todo en la educación superior, pues porque la educación básica, hay instituciones del Estado y hay gente pues que prefiere más bien pagar por, en instituciones privadas, pero el Estado ofrece la posibilidad de la educación básica gratuita. En la educación superior sí hay que pagar. Por su parte, Argentina ofrece educación gratuita en universidades públicas, ¿cierto?
La educación en Colombia y Argentina, algo pues que comparten es que está dividida en varios niveles, que son básica, educación básica, primaria y secundaria, la educación médica y la educación superior. En Colombia, si bien el acceso, digamos, Argentina le lleva ventaja a Colombia en cuanto a acceso a la educación, en cuanto a acceso y cobertura. Mientras que en Colombia, pues, se está trabajando en eso, Colombia todavía se está trabajando en eso, y pues el acceso ha aumentado significativamente, sobre todo en las zonas más apartadas del país, en zonas rurales y marginadas, en donde son de difícil acceso. Entonces, mientras Colombia está trabajando el tema del acceso y la gratuidad para su educación, en Argentina ya han avanzado un poquito en esa materia y están apuntándole al tema de la calidad y la equidad. La equidad y también pues la eficiencia, ¿no? Entonces, vamos a hacer acá una diferencia y unas similitudes entre la garantía del derecho a la educación en Colombia y en Argentina. Entonces podemos decir que en Argentina uno de los objetivos de la educación es promover el bienestar general, o sea, eso es prioridad nacional, y que el acceso a esto, a una educación de buena calidad, es requisito para poderse integrar en la sociedad. Mientras que en Colombia la educación es tomada como un derecho fundamental que busca el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y otros valores culturales. La Constitución, como ya lo mencioné antes, reconoce esa dualidad de la educación, y es que es un derecho y a la vez es un servicio público. ¿Listo? Mientras que en Colombia se concibe la educación como un derecho y un servicio para acceder a otros valores, como a otros valores culturales. En Argentina es un derecho que busca promover el bienestar general. Digamos como las diferencias ahí entre las dos naciones. ¿Qué similitudes hay? Bueno, las similitudes que hay es que en ambas naciones han surgido cambios significativos que han redundado digamos, en mejorar la educación que se imparte en las aulas. Aquí, digamos, los involucrados y el tema de los tiempos varían, pero en ambos países hay una preocupación por garantizar un verdadero desarrollo de la educación. O sea, se reconoce en ambos países que hay que seguir trabajando en ese sentido, pues, porque si bien se ha trabajado en eso, todavía hay grandes desafíos por superar. Eh, Como lo decía, pues básicamente Colombia ha hecho importantes avances en el acceso a la educación y la gratuidad de la educación superior, mientras que en Argentina se enfocan más en la calidad y la equidad, pues, porque ya de alguna manera han superado esos otros desafíos. Bueno, acá me permitiré también hacer una reflexión sobre la garantía del derecho. Es que según las Naciones Unidas, para garantizar el derecho a la educación, se debe tener en cuenta el acceso, la permanencia, la calidad, la inclusión, la culminación efectiva del proceso educativo. Y de igual manera, para alcanzar el éxito de la experiencia educativa, las políticas no solo deben centrarse en lo que pasa en las aulas, sino que también deben preocuparse por lo que sucede en el contexto, ¿cierto? En toda la comunidad educativa. Por ello, se deben contemplar tanto, digamos, los establecimientos educativos, las familias, las organizaciones y las instituciones del Estado para que haya una comunión, como una red de trabajo, de apoyo, y que se le pueda garantizar el derecho a la educación, sobre todo a los niños y adolescentes. Pero sí, como ya lo he venido diciendo antes, hay que reconocer que en esos aspectos todavía o sea, todavía no podemos hablar de una verdadera garantía del derecho a la educación en ninguno de los dos países. Digamos, en Argentina la situación está un poquito mejor, pero realmente la garantía del derecho a la educación como debe ser, digamos, hay grandes rezagos, hay grandes desafíos por superar, como ya lo he venido diciendo antes. Pues aquí está la bibliografía, pues consulté varios textos
fue el derecho a la educación y a la escolarización en América Latina. Eso es una publicación del Claxo. Eh, También consulté otro texto que se llama Constitucionalismo en Argentina y diferentes páginas, como la página de Administración Pública, páginas del gobierno, en donde me pude acceder a la información. Entonces, por el momento no es más, espero haya sido clara la información y nada, muchas gracias.